Me he propuesto conversar en esta serie acerca de las virtudes que vienen de la vida nueva, las que nacen desde la redención. He dicho que hay virtudes que se forman en casa, que se forman a través de disciplinas, inclusive hábitos buenos, pero que muchas de ellas no glorifican a Dios. Hay muchas virtudes o cualidades o actitudes frente a la vida que pretenden solamente buscar un mérito de reconocimiento. Pero lo que viene de Dios es diferente, porque ha nacido de la transformación. Y esta transformación viene desde abajo. Cuando digo desde abajo, quiero referirme al trabajo que se hace sobre la misma vida, sobre las oscuridades, sobre aquellos defectos, compulsiones o inclinaciones que van a ser transformadas en algo nuevo realmente. Y hablando del tema de abajo, hablemos un poco de la encarnación de Jesús. El verbo se hizo carne. Y ese es un ejemplo grande de la espiritualidad que nace desde abajo. Porque Jesús escoge nacer en un pesebre, en un establo. No lo hace en un palacio, lo hace en Belén, no lo hace en Roma. Es decir, quiere nacer en el corazón de aquellos que se sienten menesterosos y necesitados de Dios. Y ese mismo motivo se encuentra en el bautismo de Jesús. El cielo se abre sobre él mientras Jesús se encuentra metido en la corriente del río Jordán. Por decirlo de alguna manera, el agua está contaminada con los pecados de todos aquellos que venían arrepentidos a Juan. Mientras está Jesús en medio de las culpas de los hombres, se abre el cielo sobre él y se deja oír la voz del Padre. Tú eres mi Hijo amado, en ti hallo mi complacencia. Marcos 1:11. Esto mismo sucederá con nosotros. Solo cuando estamos dispuestos como Jesús a introducirnos en las aguas del bautismo, a reconocer nuestras fallas, nuestros pecados, entonces podrá abrirse el cielo y podrá pronunciar Dios sobre nosotros la palabra de su absoluta presencia que nos va a habilitar. Tú eres mi hijo, tú eres mi hija querida, en ti tengo mi complacencia. La clásica expresión de esta nueva espiritualidad está en ese himno muy antiguo, citado por Pablo a los filipenses. Pablo dice, capítulo 2 de Filipenses 6 al 9, lo voy a leer una versión sencilla. Él, a pesar de su condición divina, no se aferró a su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, haciéndose uno de tantos. Así presentándose como simple hombre, se bajó obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y por eso Dios lo exaltó sobre todo. El descenso de Cristo, lo que se ha llamado en un término académico la kenosis, la palabra griega, o ese anodamiento, eso modificó la mente de los conceptos que antes se tenía sobre Dios y sobre el hombre. Al mismo tiempo quedó fijo ese tipo de vida que debemos llevar. Pablo nos exhorta a llevar una vida tal como ejemplarmente se nos presenta en ese descenso de Cristo. Dice Pablo, tengan ustedes el mismo sentir, la misma actitud del Mesías, del Cristo. Así que el que es capaz de reconocer sus pecados viene a ser más grande que el que por su oración, y estoy exagerando, resucita a un muerto. El que durante un momento es capaz de lamentarse y llorar los errores es más grande que el que imparte sabias lecciones sobre la creación. El que reconoce sus debilidades, su fragilidad, es mayor que el que tiene visiones de ángeles. El que sigue a Jesús en intimidad, en soledad, en humildad, es más admirable que el que provoca incendios de entusiasmo en una iglesia. Hermanos, amigos, la nueva espiritualidad, la que viene de la conversión, quiere afirmar que en todos nuestros movimientos en afectivos, aún en nuestras enfermedades, en nuestras heridas, en nuestros traumas,
En todo cuanto hacemos y buscamos en nuestras decisiones, cuando comprobamos que las posibilidades humanas tienen un tope, lo que estamos haciendo en medio de todas esas circunstancias es buscar a Dios y una nueva vida. Porque es cierto que jamás podremos descubrir ese tesoro sin descender al fondo de nuestra realidad, de nuestra complejidad, pero también de nuestras limitaciones. Hay quienes sobrevuelan, intentan descubrir el tesoro por arriba, por la superficie, y ahí no hay nada. Hay otros que buscan afanosamente ideales fuera de sí mismos y nunca logran establecer contacto con la nueva vida. No se puede vivir la vida propia imitando las virtudes de los demás. Se tiene que vivir la propia virtud. Hay otros que explotan sus ideales solo para satisfacer sus ambiciones. A veces logran grandes resultados, como dice Pablo a los Colosenses, pero solo en el exterior, pero no llegan a descubrir su verdadera identidad de hijos de Dios. Así que debemos reconciliarnos con el hecho de que no podemos lograr siempre lo que estaría en el fondo de nuestro deseo. Pero ahí exactamente cuando aceptamos esa inutilidad, en ese punto es que comprobamos que ya no podemos más y en ese momento se desvanecen muchos sueños de perfección que creíamos al alcance con nuestros esfuerzos y criterios, pero es ahí precisamente donde es el punto sensible en el que Dios puede tocarnos para hacernos sentir que todo es obra de su gracia. En la experiencia de las propias limitaciones e impotencias se hace más clara la vivencia de la acción del Espíritu Santo. La condición para experimentar la gracia es siempre el reconocimiento de nuestra propia pobreza y necesidad de Dios. Por ejemplo, cuando el alcohólico ha llegado a confesar que está destrozado y ya no tiene voluntad frente al alcohol, es cuando puede empezar a sentirse fuerte confiando en Dios. Así que sobre las ruinas de nuestros vanos esfuerzos nace una vigorosa, una nueva relación con Dios como una medicina eficaz. Creo que debemos atender un poco más este tipo de conversión, la conversión que viene del trabajo de nuestras sombras, de nuestra incapacidad, de aquello que nos avergüenza. Quizás desde ahí podemos entonces comprobar lo que es estar nuevos en Cristo Jesús. Hay más sobre este tema y quiero compartirlo con ustedes. Soy Ricardo Martínez, les he hablado desde la ciudad de Bucaramanga y bueno, mientras pasa este día, permanezcamos contentos en el Señor.